segundos vamos a construir la ruta, en breve vamos a construir la ruta que pudo haber tomado este contenedor en particular, porque hay un elemento importante que dice el fiscal. Pero antes quiero preguntarte, Iván, porque lo acaba de mencionar y ahí es que me queda esa pregunta. Dice él de nuevo que el documento encontrado, sobre el que vamos a hurgar un poco más adelante, no sabe si coincide realmente, al ser inmigrantes ilegales, con quienes venían dentro. El estado de descomposición en el que estaban permitiría identificar realmente la identidad de estas personas. Ahí supongo van a tener que trabajar probablemente con restos óseos, van a trabajar con odontólogos, si es que hay alguna placa dentaria, van a tener que trabajar con antropólogos inclusive. ¿Hay algún elemento que permita aún la identificación de esta gente? Va a ser clave la respuesta que dé la policía serbia a través de la Interpol. Ya se hizo esta solicitud de informe enviando copias de estas documentaciones que podrían ser apócrifas que se encontraron allí al lado de estos cadáveres. Estamos hablando de dos documentaciones que refieren que una de las personas podría ser de nacionalidad marroquí, otra egipcia de 19 y 20 años, cada uno de ellos. Esto se envía para confirmar si se trata de una documentación oficial y eventualmente identificar. Para mañana lo que podremos saber es el sexo de las personas que estaban dentro del cadáver, pero la tarea de identificar los cuerpos y tratar de determinar la causa de muerte puede llevar semanas e incluso meses. Pero es una cuestión que podría realizarse a través del laboratorio si se cuenta con la colaboración de la Policía Internacional. Bueno, vamos a la ruta del contenedor de la muerte, así como ustedes están observando. Sale de Serbia originalmente y uno empieza a buscar y el fiscal dice, bueno, sale de Serbia y pensaron que iban a parar en algún puerto en particular. Claramente eso no pasó y explícanos sobre esta ruta en particular, poniéndonos en un calendario con la fecha exacta, Iván. El 22 de julio el contenedor es sellado en un puerto de Serbia. Y aquí hay un dato muy importante. Serbia es un país que no tiene costas al mar. Es decir, el primer trayecto que hace este contenedor es un trayecto corto a través de Río hasta Croacia. Estamos hablando de una distancia de 400 kilómetros. Esto se mide en millas náuticas, pero para hacerlo en términos prácticos vamos a hablar de kilómetros. De Serbia a Croacia por Río hace un primer recorrido de 400 kilómetros. Allí podríamos presumir que probablemente ese podría ser el país al que pretendían llegar estas personas, porque lo que tenemos después ya nos lleva a distancias mucho más importantes. De Croacia a Egipto realiza luego un recorrido de 2.350 kilómetros. Imagínense ustedes esta distancia para luego de Egipto ya hacer otro viaje más largo aún hasta España. Allí estamos hablando de 3.000 kilómetros a través del mar Mediterráneo, que podría ser también una de las posibilidades de destino final que querían estas personas, pero ya estamos hablando de semanas y semanas de viaje. Y de España ya tenemos el viaje más largo, a través del Atlántico hasta la costa sudamericana, particularmente el puerto de Buenos Aires, Argentina. Allí tenemos una distancia de 10.550 kilómetros. La Dirección de Aduanas tiene la información de que a Argentina llega este contenedor hace aproximadamente 22 días para finalmente llegar a nuestro país en Terpor, el puerto de Villeta, a través del río, en una distancia de 1.300 kilómetros finalmente. Allí se reporta que este contenedor llegó con la precinta de seguridad violentada. Bueno, Iván, a ver, este mapa es clave para situarnos en tiempo, en espacio y sobre todo distancia. Ese primer trayecto ya es un trayecto importante. Hablabas vos de algo más común para nosotros en kilómetros, decías 400 kilómetros aproximadamente. Exactamente, por Río de Serbia a Croacia. 400 kilómetros sería el viaje más corto que realizó este contenedor, que también al ser por vía fluvial lleva sus días. No estamos hablando de esto 1 o 2 días, estamos hablando de por lo menos 1 o 2 semanas
de viajes que podría variar de acuerdo a la velocidad con la que circula el barco que transportaba este contenedor. Por eso es que la primera pregunta ante la primera hipótesis de inmigrantes, de gente que ilegalmente pretendía cruzar es: ¿cómo suponían que iban a lograrlo considerando que iban en un contenedor absolutamente cerrado? Entiendo que eso no tenía alguna abertura que permita eventualmente la respiración, con 400 kilómetros, que era el primer punto en el que iba a parar sin que se abra este contenedor. Es medio confusa la hipótesis, Iván. Exactamente, y es por eso que en algún momento se habló de la posibilidad de que los cuerpos ya hayan sido ingresados con personas sin vida, es decir, con la intención de ocultarlo. Sin embargo, la Fiscalía habla de esa presunción porque este no es un hecho aislado. Hay antecedentes de polizones que realizan este tipo de viajes de forma ilegal, a sabiendas del riesgo que esto tiene, muchas veces con la promesa de ser liberados en el puerto más cercano, cuestión que obviamente no se cumplió en este caso. Tampoco se descarta la posibilidad de que estas personas hayan ingresado no en Serbia, sino en Croacia, atendiendo a que la precinta de seguridad estaba violentada. Se puede hablar de esa posibilidad también, pero allí ya estamos hablando de distancias mucho más largas y distantes. Hablamos ya de 4.000 kilómetros aproximadamente, decías. Iván, los documentos. Encontraron documentos que corresponden no a ciudadanos de Serbia, sino a un ciudadano marroquí específicamente. Aquí estamos observando, y contanos qué es lo que estamos viendo, por favor. Esto estaba allí al lado de los cuerpos. Estamos hablando de documentación. Una de ellas refiere de que se trata de personas de nacionalidad marroquí, otra de nacionalidad egipcia, y las edades 19 y 20 años. Reiteramos, la Fiscalía, la Policía no da como oficiales estas documentaciones. Y esto que vemos ahora corresponde a una tarjeta de taxi para transitar en Serbia, que también podría hacernos presumir de que estas personas estaban utilizando esta tarjeta para moverse por Serbia antes de llegar al puerto y finalmente subir a este contenedor. El documento también presenta a un ciudadano marroquí, nacido en el 2000. Exactamente, esta es la persona que tendría 20 años. Estos documentos ya fueron enviados a través de la Interpol a la policía de Serbia para verificar si se trata de documentación oficial. Para tener nomás en fecha esto, Iván, me está apuntando el compañero Carlos Báez, que el 22 de julio sale entonces de Serbia y el 19 de octubre es cuando llega a Villeta. Estamos hablando de un tiempo en el que difícilmente, repito nomás, cierre la idea de alguien que suba a ese contenedor con la intención de bajar en el siguiente puerto. Ninguna distancia, era una distancia corta. Exactamente, bueno, casi 3 meses, sí, contamos desde el 22 de julio, un viaje que en total nos suma 17.600 kilómetros. La idea definitivamente es difícil creer que ese haya sido el objetivo de estas personas. Incluso desde la Dirección de Puertos nos decía que no se descarta que este contenedor haya pasado también en algún momento por Portugal, que no está incluido en nuestro mapa, pero esa es una cuestión que se va a confirmar en las próximas horas y tendremos finalmente esa información. Y otro dato no menor, en Terpor, el puerto privado de Villeta, hay otro container que tiene la misma hoja de ruta, la misma empresa importadora de fertilizantes, que está sellado y está pendiente de verificación. Esa tarea se va a realizar el día de mañana. Terpor seguramente ya le suena conocido porque allí tuvimos la incautación más grande de cocaína en los últimos días. Y de la que vamos a hablar en un minuto. Por último te consulto esto, Iván. ¿Es común, es frecuente, es habitual, está bien que salga un contenedor, digo desde el desconocimiento, desde el puerto de Villeta, sin que se haga ninguna verificación para su salida? ¿Eso es correcto? Lamentablemente tenemos que decir que tenemos controles muy vulnerables y de hecho el propio director de puertos confirmaba el día de hoy que muchos de los puertos privados no cuentan con escáner y de hecho si algunos hiciesen esta revisión minuciosa a través de escáner perderían clientes, decía el director, por lo que llamativamente esto es una cuestión casi normal, que los
de los puertos salgan estos contenedores sin una revisión previa. Entiendo que lo decía el director de aduanas, eso que estás mencionando, y el reclamo que hacía mucha gente es, pues bueno, no habiliten los puertos si es que no tienen los escáneres como para poder certificar al menos qué es lo que hay ahí. Es claramente una situación que nos deja en la nebulosa, cómo puede ser que salga una carga sin que tenga alguna verificación en el último lugar de destino. Iván, completo este trabajo, este resumen de una noticia que definitivamente hoy nos descolocó a todos y que de alguna manera va a seguir teniendo elementos para su investigación. Muchas gracias, señor Sani.